Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en el horario en el que vayan ustedes a colocar este video y poder mirarnos. En esta oportunidad vamos a intentar construir y compartir con ustedes como una segunda parte, si se quiere, de lo que se inició este jueves anterior, la última clase teórica que tuvimos en relación a una temática problemática que me parece que los pedagogos debiéramos tener una posición muy clara y pensar esta dimensión cuando estamos hablando o preguntándonos sobre los procesos de aprendizajes y que tiene que ver con el cuerpo, con la dimensión del cuerpo en los procesos de aprendizaje y como nosotros titulamos esta clase hace ya un tiempo, que se llama Aprender a través del cuerpo, y tomamos como principal referente teórico a un sociólogo francés que se llama David Le Breton. Para iniciar esta segunda parte, quiero compartir con ustedes un pequeño texto de un libro que se llama Conversar la Escuela, que se llama Cuerpos. La maternidad de la vida y la existencia misma. El lugar donde se encarnan las sensaciones. Un devenir de formas expresivas. Un tapiz sobre el que se imprimen mandatos. Un locus cargado de marcas de poder donde tienen lugar las resistencias, los deseos, las rebeldías individuales y colectivas. Una morada sensible de experimentaciones múltiples, un surcido que se hace a fuerza de abandonar aquello que nos dijeron y enseñaron que era la vida corporal. Los cuerpos de la escuela y los cuerpos en la escuela. Una cosa es pensar la escuela que actúa sobre los cuerpos para disciplinarnos, normalizarnos, domesticarnos, y otra, una escuela sostenida por los cuerpos que la habitan. El latido de la vida escolar está en los cuerpos que la habitan. La escuela se vive en los cuerpos. ¿Qué tonos tienen esos latidos? ¿Cuánta disposición tenemos y armamos para escucharlos? Nos mueve el deseo de tantos cuerpos como vidas posibles, imaginemos. Y con este pequeño fragmento de un texto que me gusta mucho, que introduce también, es un libro que introduce la palabra de ternura en la escuela, una pedagogía de la ternura, me parece, bueno, estoy muy contento de traerlo aquí en este video a Jeremías, Jere del Moral, que es nuestro ayudante alumno, profe de educación física, que actualmente está viviendo en Río Tercero. Él se va a presentar mejor después, pero que, bueno, está actualmente en el territorio de las aulas en el nivel primario y secundario. También estuvo en el nivel superior, pero bueno, a él le interesa mucho este tema y con él conversamos mucho también hace un tiempo ya sobre este tema, así que bueno, les voy a dar la bienvenida a Jere. Bueno, Hola Jere, ¿cómo estás? hola Juanpi, muchas gracias. Hola a todos y todas. Como justo decía Juanpi, yo soy ayudante de alumno. Este año no he podido estar ahí presente en las aulas por un tema personal de mudarme de ciudad directamente, de cambiar de estilo de vida. Pero bueno, siempre atento, digamos, con lo que se puede. Yo sé que las otras ayudantes alumnas están ahí, por suerte, presentes en las aulas y bueno, Juanpi siempre me propone todos los años, desde que soy ayudante de alumno, hasta cuando era alumno, participar en el encuentro de lo corporal. Primero por la dinámica que Juanpi siempre dispone en sus clases de hablar del cuerpo, es algo que él tiene presente siempre y por suerte le ha dado espacio a la educación física, que es una de las disciplinas que se dedican a estudiar a lo corporal. Por suerte no se dedica solamente al aspecto biológico de lo corporal, hemos encontrado un término ahí para que ingrese esta pedagogía de la ternura que claramente en lo corporal y más vamos a ver que en las escuelas lo requiere, por todo lo que nos puede llegar a impactar y no nos damos cuenta en lo corporal. Sí he dado clases en nivel superior, pero bueno, este año me ha tocado dar clases ya en escuelas, tanto en el primario como en el secundario, y sí, por suerte, he podido ganar mucha más experiencia en este campo, más en las infancias o en las adolescencias, que bueno, claramente no requiere tener experiencia en eso y poder llevar a cabo este tipo de pedagogías. Me parece importante también que es una forma
de participar esta que estamos haciendo porque, bueno, entonces le dije a la chica el otro día, el jueves, que siempre tenemos que tratar como de recomenzar los procesos pensando en cuestiones que nos mueven desde el lugar del deseo, del placer, desde el disfrute. Y si nosotros como profesores o como personas que estamos dedicadas y pensando todo el tiempo en las intervenciones de las prácticas educativas, bueno, no podemos no dejar de mirar el cuerpo. Cómo registramos ese cuerpo. Entonces ahí las cuestiones que tienen que ver con la mirada, con la escucha, con los silencios, con lo que interpretamos que al otro le gusta, le interesa, le aburre, y cómo también etiquetamos de alguna manera, porque no es algo que uno puede librarse, ¿no? Porque nos movemos diría Bruna, en un mundo conceptual, esto lo decíamos en la clase, bueno, es necesario conceptualizar el cuerpo, ¿no? Y mirar y problematizar qué estamos pensando y reflexionar acerca de eso. Y yo creo que ahí Jere tiene una historia con eso, no solamente por la disciplina, ¿no? De base que tiene que ver con la educación física, sino por la mirada particular que él tiene en relación a eso. Les vamos a compartir un apunte que tenemos con Jere en relación a estas cuestiones, pero aparece algo así como, y esto está en el texto de Le Breton, el cuerpo como una fuente inagotable de prácticas sociales, no se puede reducir solo a lo biológico o en su defecto a lo psicológico, tiene que ver con un problema social, público y colectivo. Los cuerpos y las emociones se producen en procesos interactivos y relacionales, es decir, intersubjetivos. Es personal y social. De hecho, quiero decirles algo, una cuestión del detrás de escena, que lo venimos trabajando hace años, desde que incluso Jerez fue estudiante, pero también como ayudante, todo el tiempo nosotros, desde nuestros lugares y relaciones con los cuerpos y con esta temática, nos fuimos interpelando en relación a cómo pensar este tema y qué puede ser transmitido, ¿no? Y yo le compartí a Jere, perdón, las preguntas que ustedes me habían dejado, sí, que se las quiero compartir ahora públicamente. Jere ya las vio, digamos, pero que las otras compañeras no sé si la han visto, y también contextualizar para quienes vean el video y por ahí no estuvieron en la clase, pero yo hacia el final, después de haber compartido, bueno, algunas ideas, algunos argumentos, y haber trabajado teóricamente el texto de Le Breton, les pedí que dejaran una pregunta, y que nosotros vamos a intentar como compartir algunas ideas en relación a esa pregunta, bueno, a ver qué nos depara, ¿no? Una pregunta dice, ¿se puede no aprender a aprender a través del cuerpo? Arrancamos bien difícil. Sí, es re complejo. Hasta Sí, leerlo es complejo, pero está hasta bueno. leerlo es complejo. Bueno, después dice, ¿se puede poner pausa al cuerpo? ¿Cómo podemos generar estrategias para este aprendizaje? ¿Es posible aprender de otro modo que no sea poniendo el cuerpo? Me interesa esta pregunta. ¿Es posible aprender de otro modo que no sea poniendo el cuerpo? Y después hay una pregunta que dice, ¿qué suponen, interpretan los docentes a los movimientos constantes del cuerpo de los estudiantes? Eh, Esa está más vuelvo a leer, compleja que ese, te sí, digo. Es compleja sí, te porque juro, la vuelvo a leer y vuelvo como a pensarme. ¿Qué suponen o interpretan los docentes, bueno, sobre los movimientos constantes del cuerpo de los estudiantes? Bueno, esas son las preguntas. Te paso la pelota, Gel. sí, sí. Yo cuando vos me pasaste las preguntas, porque yo extraño un toque ir a clases y escuchar a los estudiantes que están ahí, que son compañeros que traen otras experiencias. Aparte, lo que es ciencia de la educación, te encontrás con docentes de todas las gamas y chicos que recién salen del cole, que están haciendo por primera vez este tipo de materias. Y en estas mismas preguntas que fueron planteando, yo también les podría agregar que si se puede enseñar sin el cuerpo, si se puede enseñar a enseñar sin el cuerpo, es como que es una situación que lo corporal los acompaña desde el inicio hasta el final, digamos, algo que no se puede separar de nuestra propia existencia. Nosotros somos cuerpo, actuamos a través del cuerpo, y lo importante es que aprendemos a través del cuerpo lo que sea. Digamos, no necesariamente hay que hacer esa dualidad que ha hecho la educación física o en realidad las ciencias naturales, de esta dualidad de cuerpo-mente.
cuando uno estudia el recorrido de quienes estudiaron el cuerpo, sí puede encontrar de que en un momento el pensamiento estaba separado del accionar del cuerpo, por ende uno podía educar y, digamos, de cierta forma, disciplinar el pensamiento y, por otro lado, disciplinar lo corporal. Y hoy nos encontramos en particular con ciertas preguntas que yo mismo me tendría que hacer en el sentido cuando leo esto, en el sentido de decir, bueno, yo estoy pensando en el cuerpo, estoy pensando a través de mi cuerpo. Yo cuando planteo las preguntas estoy pensando desde mi cuerpo. Yo no quiero irme mucho para la parte, digamos, que más nos educa la educación física, que es esta situación más física, más de intercambio, de pensar que, por ejemplo, y esto es lo que yo supongo que es importante, cuando el cuerpo, la memoria de lo aprendido, va atravesado de un contexto. Digamos, la memoria no es algo aislado y que no esté, de cierta forma, que tenga un impacto a través de lo que es el contexto social y cultural. Cada forma de aprender tiene su impacto desde de lo contextual y lo cultural, digamos, social y cultural. Por eso es importante, en las primeras preguntas, es situar al cuerpo como una situación que va a estar sí o sí. Digamos, no es algo que nosotros podemos obviar. Desde que lo leemos hasta que lo respondemos, el cuerpo va a estar presente. No, y en relación a lo que vos planteás, me hace pensar a mí que en todo caso todo el tiempo tenemos que tener como una vigilancia o un trabajo, si se quiere, porque podemos pensar para cualquier tipo de persona, ¿no? Pero por el marco en el que estamos, que es una formación en una carrera que es la de ciencia de la educación, digo, todo el tiempo tenemos que tener una vigilancia epistemológica respecto a qué concepciones o representaciones nosotros estamos teniendo con respecto al cuerpo. Sí. Quizás la pregunta sería ahí, bueno, no una vida sin cuerpo, sino, bueno, una vida con otro modo de pensar el cuerpo y en todo caso, en ese sentido, de qué manera uno va modificando las propias acciones. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, aparte lo que me pasa con eso que vos planteás es entender que no hay una mirada neutra de lo corporal. Es como el lenguaje propio, digamos, el lenguaje al no ser neutro, lo corporal es igual, por eso es importante esto de autopercibirse. Está bien, tal vez en esta instancia formativa que uno está ingresando a la carrera y que tiene ciertas, todavía faltan de cursar algunas materias, pero es importante entender que no hay neutralidad en cómo se ve el cuerpo. Y en cómo se ve el cuerpo es cómo se lo educa. ¿Bien? Eso es muy importante. Bueno, y algo que el otro día también, hablando con las chicas, me hizo repensar fue también cómo denominamos nosotros el título de la clase, que si bien tiene que ver con la referencia de cómo se llama el capítulo 1 de David de Breton, que es aprender a través del cuerpo, y acá justamente la pregunta dice, ¿se puede no aprender a aprender a través del cuerpo? Bueno, quizás ahí creo que una inmediata interpretación tiene que ver, bueno, pareciera ser que el cuerpo está pensado solamente como un medio para. Sí. Entonces, hay uno lo que inmediatamente se pone a pensar, bueno, hay un cuerpo que está cansado, que está harto, que tiene dolores, que tiene una historia, que gusta, que no gusta, siempre pensando como un medio para. Lo cual, digo, no hay que dejar de reconocer que sí hay como una dimensión de materialidad a partir del cual uno identifica, ¿sí?, cierta corporalidad, pero yo hace unos días pensaba esto, bueno, en realidad aprender con el cuerpo, porque en esto que vos estás diciendo, León, casi que no hay posibilidad de pensar un proceso de aprendizaje donde el cuerpo no esté. Claro. Y no como medio, sino impreso, digo, pensando en la posibilidad de que si no está este cuerpo, no habrá aprendizaje, ¿se entiende? Lo que voy, capaz que es Sí, como muy... sí, sí. Quitar la palabra de medio como si fuese una situación que no depende de uno mismo. Es como que el cuerpo no está en uno, por ende es un medio que yo no lo controlo y lo que le pasa al cuerpo, bueno, es consecuencia del aprendizaje. Y en realidad no es así. Es como que va en conjunto. Sí hay una consecuencia, pero es en conjunto. También entenderse que como docentes o como pensadores de la educación, estamos pensando en cuerpos también. No nos podemos alejar de esa situación y que no hay posibilidad de... A ver, uno puede abstraerse en algunas ideas, pero no hay posibilidad de predecir el cuerpo. Digamos, no quiero cerrar en esa frase, pero necesariamente nosotros, desde nuestro aspecto tanto como fisiológico, biológico, que son procesos que sin un estímulo no tienen sentido, pero emocionalmente digamos,
y cómo interviene esta posición del cuerpo mientras aprendemos, va a estar, tanto como aprendo como yo enseño. Y es muy importante tener en cuenta que también cuando enseño está el cuerpo. No nos podemos alejar de esta situación de que la enseñanza fuese también algo extracorporal. El que da clases, o tal vez teórica o práctica, va a sentir el sudor que tiene uno cuando da clases, es una situación de nerviosismo que la tiene exclusivamente cuando está en un accionar. Sí está el cuerpo cuando enseño también. Es algo que no lo podemos negar. No, de hecho, pienso que por eso, eh, incluso nosotros siendo estudiantes, digo, invitándoles a ellas a revisar un poco cómo viene siendo su recorrido en el cursado, digo, hay materias que nos gustan más, otras que nos gustan menos, hay textos que nos gustan más, otras que nos gustan menos, hay trabajos donde uno se dispone mejor y no tanto, hay aulas, ¿no? Pensando en las distintas aulas en las que estamos, donde uno, digo, tiene una forma de relacionarse con el cuerpo de los otros de manera distinta, donde uno tiene más ganas de estar y no tanto, ¿no? Sí. Y eso creo que tiene que ver con pensar la dimensión de la corporalidad y bueno, y de qué manera ese registro sí tiene efectos o nos dice algo con respecto a esto que estoy planteando, ¿no? Sí, Eh, sí. A través de los gestos, nosotros tenemos que entender que en esa situación de mediación con el mundo aparecen culturalmente, y eso lo más que uno se puede llegar a distraer en el mundo, pero los gestos son diferentes en distintas partes, distintas situaciones, cómo se responde, pero esa gestualidad es corporal. Digamos, es algo que aprendido desde nosotros. Mira, yo quería retomar algo, Jere, de Sí. la página 33 que aparece del texto de Le Breton, del subtítulo que dice Enseñar lo indecible. Porque esto también hay que decirlo, o sea, uno no porque usted especialista o lea en relación a las corporalidades o en relación a esta temática, uno es experto y rápidamente piensa en traducciones didácticas de que, bueno, esta persona va a saber qué hacer con el cuerpo, con los cuerpos, ¿no? Entonces ahí me parece que la cuestión de lo indecible, lo implícito, tiene su complejidad, lo cual eso no nos quita la responsabilidad de nosotros como pedagogos, no estar pensando en estas cuestiones y que además son necesarias y urgentes. ¿Mm? En el último parrafito, viste que dice, y después continúa al lado, dice, la enseñanza, una técnica del cuerpo, mezcla permanentemente el gesto y la palabra, el ejemplo y su explicación. El profesor muestra la postura, la progresión y simultáneamente explicita su lógica, su intención. Describe las sensaciones que es posible sacar a la luz. Modera los ardores de unos, alienta o corrige a otros. Él mismo es el lugar de la experiencia que se propone como modelo. Así Y vos es. sabés que nosotros cerrábamos en el pizarrón con una frase que decía esto, más atrás, que era, se aprende más a través de la forma de una enseñanza que a Sí. través de su contenido explícito. Lo leí en el pizarrón, ¿puede ser? Me pareció Sí, 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 increíble. sí, Sí. sí, sí. Digo esto porque si uno pensara en el campo de la didáctica, ¿no? La forma es contenido, o pensara, por ejemplo, en Brunner, cuando leímos Realidad Mental y Mundos Posibles, y habla del concepto actitud, Ujú. ¿no? Bueno, esto claramente tiene que ver con preguntas que uno se hace con respecto a la disposición del propio cuerpo, incluso cuando enseña, o cuando el escenario escolar o educativo cumple el lugar del que tiene el saber, ¿no? O el que va a poner a disposición ciertas cuestiones para que ocurra el aprendizaje. Bueno, Así es. claramente tenemos nosotros una convicción, no vamos a hacer un supuesto ya, porque esto tiene que ver con un posicionamiento político personal, Sí. una convicción de que pensar y registrar la reflexión sobre el cuerpo, sobre el propio cuerpo y sobre el cuerpo para pensar procesos de aprendizaje, claramente nos conduce a quizás no sabemos si va a ocurrir o no aprendizaje, porque esto no es como una cuestión lineal, pero que sí va a colaborar y va a potenciar para que las oportunidades crezcan en relación a que se produzca ese aprendizaje. Sí. A que si no lo tuviéramos en cuenta o que esto fuera desde derivas inconscientes, ¿no? Sí. Bueno, si aparece es porque algo provocó, ¿no? Bueno, me parece que en el orden de pensar una propuesta, bueno, qué decisiones, qué lugar le damos a esas decisiones que sí están pensadas con el cuerpo y para el cuerpo. Aparte, comparto todo lo que decís, Juanpi, y en particular también tener en cuenta que
en esta situación donde uno imita lo que el otro hace, en esta situación de enseñanza, no es solamente imitar, tal vez al inicio es una situación eh, ajena al cuerpo, ¿sí? Pero cuando uno hace propio esa experiencia, cuando uno la trasciende, también le da su forma, le da su interpretación. No quedarse solo con que la imitación es solamente imitar, sino que ya aparece la experiencia personal. Y en esa experiencia personal es la que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar tanto posicionamientos políticos de lo corporal, como toda la didáctica y todo lo que nosotros implementemos en una planificación. No podemos dejar de lado la disposición de los estudiantes en un aula, no podemos dejar de lado la situación de comodidad o de incomodidad desde lo corporal. Tal vez nosotros, vos Juanpi, que tenés relación con la actividad física, o yo que claramente en la educación física lo que más hacemos es actividad física, ahí es donde más surge lo corporal y es donde uno puede tener ciertas experiencias de incomodidad o comodidad de estudiantes, docentes, y es tan presente en la persona que lo ve. Claramente tenemos que tener cierta formación, es importante profundizar en estas lecturas, tener en cuenta cómo, digamos, Le Breton hace todo un viaje para poder meterse en una clase de danza, para poder de esa forma ver otros tipos de experiencias. Bueno, nosotros no podemos ignorar lo corporal en nuestros estudiantes porque es parte del lenguaje, es parte fundamental del lenguaje y del aprendizaje. No, y en la pregunta que hace una de las compañeras que dice, ¿es posible aprender de otro modo que no sea apoyando el cuerpo? Y no. Pero me parece que lo que sí es posible con todo esto que estamos diciendo es, bueno, en realidad sí es posible aprender de otro modo donde se ponga en práctica otros modos de poner el cuerpo. Que no sea un cuerpo cansado, un cuerpo que tiene que darlo todo, un cuerpo que no tenga disfrute, que no tenga placer. Sí, ¿Se entiende? Yo sí, creo sí, que sí. por ese movimiento, si nosotros no lo hacemos, no se va a generar porque sí, No. ¿no? Eh, Digamos, nada de lo corporal es algo que se genere porque sí. Nada. Es justamente lo que nos pasa. Nosotros pensamos que lo corporal es un proceso de desarrollo que se queda solo en los años. Onda, me va a pasar esto, esto y esto, esto. Por ende, yo mi cuerpo no lo voy a acompañar en este proceso de conciencia. No hablo de que uno no tenga conciencia de lo corporal, pero hablo de verdaderamente qué me está pasando con lo corporal. Entender que si yo tengo miedo es el cuerpo, si yo estoy feliz es el cuerpo. Y en eso es donde tenemos que entender que por eso hay que pensarlo. y siempre relacionado a la idea de esto que plantea también Lucía con otro texto en relación a pensar a la escuela como un lugar de cuidado, como un lugar que habilite. Cuando nosotros decimos queremos habilitar voces, queremos dar lugar a albergar diferentes, diversas y desiguales subjetividades, un poco también tiene que ver y nos vuelve a nosotros hacia preguntarnos acerca de, bueno, ¿y el cuerpo? ¿Acá dónde está? Porque cuando hablamos de voces, cuando hablamos de espacios, cuando hablamos de disposiciones, como decía Jerez, bueno, ahí es la pregunta sobre el cuerpo. Digo, me parece que esto es un ejemplo o una forma que nosotros tenemos también con Jerez de, sin necesidad de decirlo todo el tiempo, cómo los aportes del enfoque sociocultural y a través de sus distintas teorías o perspectivas también nos permite tener este tipo de reflexiones. ¿Sí? No es una clase más que corta con algo de lo que uno viene viendo, ¿no? Porque cuando hablamos de afectividades, de emociones, de sentimientos, y cómo eso tiene que ver no con una cuestión solamente personal, sino con una estructura social, bueno, también es una forma de pensar el cuerpo. ¿Eh? Otros autores de otros campos, más de la sociología o la antropología, dirán corporeidades, para pensar esta cuestión que Le Breton habla de, bueno, como una fuente inagotable de prácticas sociales. O cuando en el texto aparece esto que hoy lo leí acá mientras me resonó, un tapiz sobre el que se imprimen mandatos. Sí, sí. Bueno, pero si nosotros con el concepto de matrices de aprendizaje vimos esta posibilidad de que podemos problematizarlas y romperlas, bueno, podríamos decir un tapiz también sobre el que se puede romper algunas impresiones de mandatos que vienen no dadas, sino que vienen construidas, Sí. ¿no? Y muy Yo creo sólidas que también, Juanpi. Justamente en lo corporal hay muchísima rigidez en esos ámbitos. Por eso es importante que el pedagogue
igual que el docente que, digamos, está en su proceso, entender de que lo más probable es que haya mucha resistencia, y no solamente del estudiante, sino de colegas o de superiores, por el hecho de que lo corporal es lo que está muy, digamos, sólido en su parte física y biológica, por justamente corrientes que son sólidas en la educación, pero es necesario, digamos, hay que animarse. También entender que lo corporal no solo es una disciplina de la educación física, es parte del estudio de la educación física. Pero, digamos, nosotros no podemos ver, justamente, yo creo que yo soy ayudante de alumno, y Juanpi lo sabe, igual que es porque la única materia que encontré algo corporal fue en esta. Nos, digamos, obviamente se habla de lo corporal en otras dimensiones, antropología, sociología, pero la única que piensa a través del, digamos, la única que plantea aprender a través del cuerpo, me anoté. Fue como, porque es importante para un pedagogo esto. Y cada vez más, ¿no? Porque siempre digo esto, bueno, hay ciertas condiciones respecto de registros que a veces son como prejuiciosos, bueno, que a los chicos no les interesa, los chicos están aburridos, los chicos no quieren estar, pero también estoy viendo en la educación superior por condiciones distintas, ¿no? En relación al ingreso, permanencia y egreso, de que cada vez tenemos nuestras aulas más vacías. Y me pregunto yo si no habrá algo en el orden de pensar algunos proyectos eh, que impliquen o que generen efectos en el orden de provocar el deseo de querer estar, Uh -huh. o de que Sí, estemos juntos. Digo por estas condiciones de época de cierto individualismo, de cierta, como no miro y no registro qué le está pasando al otro, porque, bueno, pero no hay algo en el orden de decir, bueno, o de pensar el cuerpo en quiero estar y estar con otros y hacer algo con otros y estar los cuerpos juntos, sí, ¿no? sí, Un sí, poco de sí. eso también se trata la escuela, ¿eh? Digo, ¿cómo hacer para estar con cuerpos juntos? Esto lo habla otro autor que es Pablo Zaragoza, me sale, no pronuncio No, también es el apellido, difícil. pero digo, básicamente eso, bueno, eh, porque vuelvo a esta pregunta que es la última, Jere, de qué supone e interpretan los Sí. docentes a los movimientos constantes del cuerpo de los estudiantes. Bueno, yo esta pregunta la transformaría más como en objetivo o invitación a que nosotros los docentes vayamos como con más intención consciente y explícita de registrar esos movimientos de los estudiantes y no a priori. O cuando decimos interpretar o se opone, quiere decir que hay como una posibilidad de distanciarse de sí, registro, pero que ese registro no suponga inmediatamente una reflexión respecto a, bueno, tiene sueño, no tiene ganas, Mira, porque digo, ese registro ya lo tenemos, me sí, parece. yo te voy a decir Sí. algo que viene del campo de la educación física con Crisorio, que es uno de los pensadores que tiene la educación física en, en este tipo de corrientes, que él dice, bueno, el movimiento no hay que verlo solamente como una situación mecánica, digamos, una situación donde sí o sí es un desplazamiento, que ese desplazamiento tiene un resultado y que dispone ciertas cosas. No sé, como se suele estudiar un poco en lo que son las neurociencias, que si tiene la cabeza de esta forma, digamos, tratar de sacar estos límites que nos disponemos a nosotros mismos y poder involucrarnos también en esta interacción que tenemos con lo corporal. Porque muchas de las cosas que se van planteando en las escuelas, en particular en el primario, porque después en el secundario tiene otras problemáticas, es la ausencia del sentir que tienen los estudiantes, porque el docente tampoco le puede interpretar qué se siente. Digamos, entender que el niño o la niña automáticamente sepa lo que es estar deprimido es pensar que el otro naturalmente sabe todas las condiciones que tiene por sí mismo. Como hasta a uno mismo le pasa de que puede estar en procesos de angustia o depresión o de ansiedad y no identificarlos. Claramente nos hace falta un profesional en esa situación. En el aula el profesional es el docente. Y el docente claramente no tiene la misma formación que tiene un sector que se dedica a la salud mental, pero sí tiene una formación pedagógica que deviene en poder observar al otro con su otredad. Eso es muy importante también en tener en cuenta, que la otredad, digamos, los gestos que yo tengo propios, también son situaciones que se fueron creando. No, yo no sé, yo me peleo mucho en clases con lo natural de lo corporal. Para mí no hay nada natural, es todo construido, no lo quiero cerrar en esa frase, pero esta es la situación donde el docente ve que lo corporal es algo mecánico exclusivamente y no entiende que también lo corporal es una interpretación de lo que el alumno está sintiendo en el momento.
Qué importante, y te quiero dejar con esta última pregunta a vos, que si se puede poner pausa al cuerpo. ¿Se puede poner pausa al cuerpo? No, no, no. Es lo primero que nos preguntamos nosotros cuando decimos no quiero estar enfermo, ¿viste? Cuando decís, hoy no puedo estar enfermo, hoy tengo que hacer muchas cosas, por ende el cuerpo no me tiene que molestar. Y no, no. No se puede poner pausa, no se puede poner pausa algo que nos hace vivos. Bueno, sí quiero cerrar con la pregunta, la pregunta que estaba, y con esto nos vamos, y si quieren después, eh, No, después la sí, que si está. viene más pregunta y se hace falta, se produce otra cosa, Juanpi, yo creo que con lo Hacemos que... más videos, ¿no? Sí, no te... No, o podemos hacer una clase con dinámicas, porque cuando ahí viste que hay otra, dice, ¿cómo podemos crear estrategias para este aprendizaje? Por ahí estaría bueno que este año no lo hicimos con la comisión de teóricos de aprendizaje, cuando bailábamos, cuando hacíamos ciertas Sí, eso lo dinámicas, re extraño. bueno, pero quizás podríamos después, si quieren, otro video de contar o mostrar otras estrategias didácticas, lo cual después, bueno, habrá que hacer una lectura situacional de eso, donde uno diga, mira, acá sí se puede poner el cuerpo y acá sí hay estrategias de aprendizaje donde uno puede pensar el cuerpo y trabajar explícitamente con el cuerpo. Quería poner la otra diapo, así terminamos. No Dale, sé ahí si le me quieres pongo. compartir Yo lo algo paso, más, yo lo paso. Tere. Sí. Ahí está, para que... Ahí está. Que son preguntas que, miren, spoiler, son preguntas que van a ir tal cual están, así como están formuladas acá, van a ir, lo puse a lo último para que nos vean, que van a ir en el trabajo práctico evaluativo tanto del lunes como el del jueves, que dice de qué manera el autor Le Breton argumenta la importancia de volver a reconocer el cuerpo como espacio de aprendizajes y cuál es el papel del maestro en el proceso de aprendizaje según el autor y cómo va más allá de la simple transmisión de técnicas o contenidos. Yo creo que Jere además dio muchas pistas respecto a su registro, pero también de la lectura que él ha hecho de, de Loreton y que con este video también creo que podrían resolver y construir una respuesta provisoria a estas preguntas. Sí, Bueno, pero no sé si... Sí, sí, comparto y lo último que te digo, Juanpi, que es sí, uno de los pocos textos que vamos a leer en esta situación. Yo recomiendo que estas preguntas son parte, son como, las lees y las vas a encontrar en el texto en todo un vértice, es todo completo el texto para leerlo. Y también tener en cuenta de no dar esa dualidad, solamente Le Breton lo piensa más amplio, no es solamente una cosa y la otra, sino es un análisis sobre cómo el docente puede encontrar esa situación. Así que bueno, eso, Juan. tal cual. Bueno, y con esto nos vamos entonces. Sí, 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 le, placer. sí, le mandamos un beso, un abrazo y bueno, y que estén bien. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les vaya bien.